Buenos días, soy Jessica Blanco, logopeda especializada en rehabilitación neurológica y educación especial, y en este caso vamos a hablar un poco sobre la disfagia. En un primer momento hablaríamos sobre el aparato respiratorio, luego el propio proceso de deglución y posteriormente ya entraríamos en lo que sería la disfagia en sí, las recomendaciones, la utilización de espesantes, la adaptación de las texturas, entre otros. En cuanto al aparato respiratorio, es un conjunto anatómico en el que participarían los pulmones, las vías aéreas, el sistema nervioso central, los músculos respiratorios y la caja torácica. Las vías aéreas constituyen lo que sería la unión entre el mundo exterior y las unidades respiratorias. Las vías aéreas se dividen en dos porciones, que serían la porción superior y la porción inferior. La porción superior estaría constituida por la nariz, cavidad oral y faringe, mientras que la porción inferior la conformarían la laringe, la tráquea y el árbol bronquial. En cuanto a lo que sería la deglución, es un proceso reflejo de inicio voluntario que se desarrollaría en la boca, en donde el bolo alimenticio o constituiría lo que sería el paso del bolo alimenticio hacia las zonas del estómago. En cuanto a la deglución, está formado por varios procesos, es un proceso complejo, pero de una manera resumida se puede decir que en un primer momento los dientes servirían para triturar y picar ese alimento en trozos muy pequeños y que las glándulas de la boca humedezcan esos alimentos con saliva para formar ese bolo alimenticio. La lengua empujaría hacia la parte de atrás de la garganta ese bolo alimenticio para que baje por el esófago y posteriormente ese bolo alimenticio llegaría al esófago. En cuanto a qué es la propia disfagia, se establece como la incapacidad o dificultad para tragar alimentos de una manera eficaz, de una sola vez y de una manera segura, sin atragantarse. Los síntomas de alarma se podrían dividir en síntomas referidos a la seguridad o síntomas referidos a la eficacia. En cuanto a los síntomas referidos a la seguridad, sería que la persona tose durante o después de las comidas, existe cambios en la voz, dificultad para respirar después de comer o infecciones respiratorias de repetición. En cuanto a la eficacia, la salivación excesiva o restos de alimentos en boca, dificultad para tragar o tragar varias veces el bolo alimenticio. En cuanto a las recomendaciones generales, se tiene que tener en cuenta que hasta un 50% de los pacientes que aspiran pueden llegar a desarrollar neumonía por aspiración. En cuanto a recomendaciones, tenemos que hay que repartir la comida en 5 o 6 tomas al día, dar bocados pequeños, mantener un ambiente tranquilo, mantener siempre una buena higiene oral y evitar alimentar a la persona cuando esté acostada. De manera más explicada, estas recomendaciones nos dirían que las comidas se deben repartir en desayuno, media mañana, comida, merienda, cena y recena. El paciente debe estar con el tronco erguido y esperar 15 minutos en esa posición después de comer. Se deben evitar distracciones como la radio, el hablar, la televisión e intentar que las comidas no se alarguen más de media hora para evitar el cansancio muscular. Se debe utilizar un tenedor pequeño o una cucharilla para ingerir cantidades menores a las habituales y se debe siempre lavar los dientes con enjuague oral por lo menos 30 minutos antes de las comidas y posterior a la ingesta volver a limpiar. En cuanto a las adaptaciones, de acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación y la gravedad de la disfagia, se podrán realizar adaptaciones en busca de la textura adecuada para el paciente. Se podrán realizar adaptaciones en alimentos sólidos, líquidos y medicamentos. Las consistencias. Si el paciente presenta algún síntoma compatible con disfagia, como puede ser el babeo, la ronquera, la pérdida de peso, la tos o moqueo durante la ingesta o después de ella, dolor o imposibilidad de tragar o sensación de cuerpo extraño en la garganta, debería ser evaluado por un profesional especializado. Si se precisa tratamiento, se puede llevar a cabo adaptaciones en la textura de los alimentos en busca de una mayor seguridad. Existen 3 tipos de texturas, que sería la textura néctar, que puede beberse en vaso, cuando se vierte cae en forma de líquido grueso, la textura miel, que cuando se vierte cae en forma de gotas gruesas sin perder la forma, es parecida a la consistencia de la miel, y la consistencia tipo pudín, que es parecida a la gelatina o flan y solo se puede tomar con cuchara y al caer mantiene la forma. Hay que tener en cuenta que las adaptaciones que se realicen en alimentos sólidos o líquidos no se centrarían únicamente en la viscosidad o en la textura del alimento, sino también en la cantidad o sólido que pueda darse en la cuchara.
Existen también otros métodos de adaptación de texturas que serían los aires, que es una técnica que utiliza un componente químico que hace que cuando entra aire en el alimento se produzcan burbujas, y esto le permitiría mantener el sabor de estas burbujas en la boca. Y las espumas, que es una técnica que se realiza con un sifón para crear una textura similar a lo que sería el mousse. Existen diversos tipos de espesantes y los espesantes se utilizan para adaptar la textura de los alimentos, adquiriendo la viscosidad necesaria para cada persona que tenga disfagia, asegurándose de esa manera la seguridad en el proceso de deglución. En la actualidad existen dos tipos de espesantes, que serían los espesantes clásicos y los espesantes de nueva generación. Los espesantes clásicos son a base de almidón, como son las harinas, almidón de patata o una mezcla de almidón y de gomas. Pueden generar texturas grumosas y con el tiempo pierden lo que sería la consistencia, adquiriendo una doble textura. Y pueden también cambiar el color de las bebidas, haciendo que estas no sean apetecibles. Y los espesantes de nueva generación, que son a base de gomas, tienen mejor resultado pues conservan las propiedades físicas de los alimentos, es decir, las propiedades del olor, del color, de la textura, con respecto a los espesantes del almidón. Y mantienen siempre estable esa viscosidad de los alimentos y de las bebidas, incluso en cambios de temperatura, y siempre requieren menos cantidad del producto. Existen otros tipos también de espesantes que serían espesantes neutros y espesantes con sabores, que sería otra clasificación. Los espesantes neutros son aquellos que pueden añadirse a cualquier líquido, desde lo que serían zumos o refrescos e incluso bebidas alcohólicas como el vino. Y los espesantes con sabor, que tienen la misma utilidad que los espesantes neutros, pero confieren una base de sabor, por ejemplo, sabor naranja, que son utilizados comúnmente para espesar el agua y otorgarles sabor. Los espesantes tienen una importancia muy grande, que es que la utilización de espesantes permite modificar la textura y la viscosidad del alimento, haciendo de la deglución un proceso seguro. Y se ha comprobado que el uso de espesantes provoca importante reducción de los casos de neumonía por aspiración. Un punto muy importante en lo que sería el proceso de alimentación de estos pacientes sería la hidratación. Algunas maneras de adaptar la viscosidad de los alimentos y obtener la misma seguridad que con el uso de espesantes son las siguientes opciones, que serían las gelatinas de alta estabilidad y las aguas gelificadas o espesadas. Las gelatinas de alta estabilidad se compran en farmacias. Las gelatinas de supermercado no son recomendables porque son de baja estabilidad, es decir, pierden la consistencia en la boca y hacen doble textura, poniendo en riesgo la seguridad de la persona que tiene disfagia. Las aguas gelificadas o espesadas suelen comercializarse en farmacias y las hay de distintos sabores y son un complemento muy importante para asegurar la correcta hidratación del paciente, pues esta se debe asegurar y se debe poner hincapié sobre todo en épocas de verano, cuando hace más calor o cuando el paciente tiene un proceso infeccioso, como podríamos decir una diarrea, que puede suponer la pérdida de mayor cantidad de sales y un mayor riesgo de deshidratación. Ahora pasaremos al apartado de las adaptaciones. Las adaptaciones se pueden realizar sobre alimentos sólidos, alimentos líquidos o medicamentos. En el caso de los alimentos sólidos, no se deben mezclar alimentos de diferentes consistencias. Se le deben dar alimentos de fácil masticación. Se debe añadir espesantes si es necesario para tener una textura homogénea. En cuanto a los líquidos, se deben evitar los líquidos finos, aguas, caldos o infusiones en su forma habitual y utilizar siempre espesantes. Los alimentos calientes o fríos facilitan el proceso de deglución. No se debe beber por paja y evitar utilizar vasos altos. Evitar alimentos que suelten agua al morderlos, pues eso hace una doble textura. En el caso de los medicamentos, el administrar medicamentos para una persona con disfagia puede suponer un grave problema. La ingesta de medicamentos podría suponer una alteración en la seguridad o en la eficacia del proceso de deglución. En cuanto a los medicamentos, de manera general, solo se pueden triturar los comprimidos sin cubierta y abrir las cápsulas de gelatina dura sin cubierta. Se deben mezclar con alimentos blandos o agua con espesante. Siempre que sea posible, se pueden administrar los comprimidos con pequeñas cantidades de alimento. Si el medicamento no puede ser mezclado con alimentos, se puede tomar con agua con espesante para obtener la viscosidad adecuada. En el caso de la utilización de espesantes también tienen unos efectos secundarios, que es
que puede traer problemas consigo de estreñimiento, es decir, una disminución en la frecuencia de la evacuación de las heces. Este proceso es más frecuente en hombres que en mujeres y a su vez también en estos pacientes la escasa toma de líquidos y los medicamentos pueden provocar el riesgo de aumentar ese estreñimiento. Como recomendación se debe llevar una dieta rica en fibras, verduras y frutas y un adecuado aporte de líquidos que reduce esa probabilidad. Bueno, hemos llegado al final de la charla. Os agradezco mucho vuestra participación y espero que os sirva y que fuera de vuestro agrado.